Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a ver el proceso de esta ilustración que está hecho con acuarelas. Bueno, como podrán ver, esta ilustración no tiene esa característica tan peculiar de lo que es la transparencia. Tal vez algunas partes sí, pero en su mayoría no. Parece algo más parecido a la técnica de la témpera. Pero es por un motivo bien interesante. Hemos utilizado estas acuarelas que lo considero ni siquiera de una gama media. Está entre la básica y la media, un poquito más abajo de la media. Son acuarelas muy interesantes. El único problema que tuve es cuando el momento en que secan, seca algo opaco. Cuando están húmedas se ve una intensidad muy interesante, pero ya cuando secan ya no es tan intenso el color. Pero son acuarelas que al 100% tal vez no me gustaron, pero sí se puede aplicar en trabajos como este. Claro que este no es el mejor, pero sí vamos a ir mejorando y vamos a ir practicando bastantes trabajos con estas acuarelas. Les aconsejo sí consumir estas acuarelas, no para trabajos muy profesionales, pero sí para hacer bastantes prácticas. Bueno, lo más importante es practicar. Bueno, vamos a ver qué tal el proceso de esta ilustración y espero les guste. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo de esta ilustración, ya utilizando las acuarelas de gama media. Tal vez está por debajo de la gama media, estas acuarelas de la marca Marias. Hemos trabajado primeramente estas hojas de aquí, la cual he ido modificando varias veces el dibujo. Creo que al final quedé conforme con este dibujo, pero a medida que voy a ir pintando voy a ir cambiando. Estoy haciendo estoy realizando sobre el seco, el pincel mojado con colores cálidos. Luego empiezo con la piel, la parte del brazo. Bueno, el estudio de la anatomía es muy importante aquí, la cual me di cuenta que me falta mucho, pero hay que practicar cada día. El momento de realizar el dibujo es muy diferente que cuando pintas. Me he dado cuenta que también al pintar estás dibujando. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas. Pero bueno, estamos colocando estas pequeñas sombras. Siempre tratando de trabajar lo que es primera capa, segunda capa, tercera capa. Es mejor trabajar por capas en la acuarela, ya que te permite tener un mejor estudio. El dolor de cabeza en esta ilustración fue el fondo. Quise hacer algo diferente, pero al final vi que no me iba a salir y hice en vano todo un proceso. Pero bueno, continuamos y al final nos salió algo interesante. En la parte del cabello ya estoy colocando algo de oscuro por aquí. Utilicé unos colores cálidos, también un color frío y bueno, unos colores fríos ahí arriba. Bueno, al principio vi que no me parecía y continué haciendo y al final creo que la técnica de la acuarela no me salió a la perfección, porque al final parece que hice más un estilo de témpera, pero sí me gustó mucho trabajar en esto. Este es el fondo en que estoy empezando a hacer. Hice de diferente manera. Quise hacer un fondo muy diferente a lo que hago generalmente, pero lo hice en vano. Entonces esta parte vamos a cortar y luego vamos a empezar a explicar todo lo demás. Bien, como podrán ver aquí ya estoy terminando esta parte, que lo voy a eliminar totalmente. Creo que tal vez pude haberlo dejado, pero me arrepentí y al final hice todo el fondo y ya está. Empezamos a hacer la parte de los ojitos con un pincel más delgado. Ni siquiera estoy utilizando un pincel delineador, pero con este delgado me basta para realizar la parte de los ojos. Luego me voy a la parte de los labios y aquí estoy pues ya realizando la parte superior, en la cual pues quise hacer unos labios un poco carnosos, darle una especie de una sonrisa. Y la parte de las orejas, ¿no? Lo que ustedes están viendo, que también quise hacer unas orejas más creativas, tipo
los famosos avatares. Entonces, bueno, ahí está. La parte de los labios en la parte de abajo siempre vamos a tener es decir, el labio va a ser más, va a tener más luz, y es todo un detalle la parte de los labios. Ahí está, creo que me quedó bien así. Y vamos a ir colocando ya la otra capa en el cabello, utilizando colores bastante, es decir, con más intensidad de pigmento, y ya aquí como que se me fue un poquito es decir, la técnica de la transparencia. Creo que se me olvidó utilizar esa, es decir, recordar la transparencia en la acuarela, y es por eso que me salió algo diferente. En estas acuarelas noté que en el momento de aplicar la acuarela, cuando está mojado, cuando está húmedo, es bastante intenso. Pero a medida que va secando, esa intensidad se va perdiendo y se vuelve algo opaco. Esa es la desventaja que tiene estas acuarelas. Pero sí sirven estas acuarelas sirven para poder realizar diferentes prácticas, para no dejarla, es decir, cuando tienes acuarelas bastante caras, te cuesta utilizar en algún momento porque te da penita de acabar tus acuarelas. Pero en estas, como son acuarelas, son económicas, puedes utilizarlo para practicar varios dibujos, varias pinturas, ¿no? Entonces quise hacer un color de el cabello, un color rojizo, entre violetas, rojizos, y creo que al final quedé conforme, a pesar de que nunca quedo conforme con esto de los colores, incluso con los dibujos. Y eso es lo que me pasa. Creo que cada vez que realizamos un trabajo vamos a quedar algo inconformes. Eso es también la parte del aprendizaje. Te das cuenta que errores no vas a volver a cometer, etcétera. Eso es bueno. Es decir, aprender de los errores. No voy a decir que soy todo un maestro, también estoy aprendiendo, pero creo que de cada obra que tú realizas sacas algo bueno, sacas, es decir, en qué has cometido errores, cómo puedes trabajar para la siguiente ilustración o para la siguiente pintura. Aquí quise darle un poco de textura del cabello. Bien, entonces vamos a ir trabajando los ojos. Ahí se ve mi rostro. La parte del cabello siempre me acerco así, como que viendo los detalles y todo eso. No puedo hacerlo desde donde estoy. Entonces siempre hago eso. Me acerco un poco para poder realizar el trabajo, el momento que estoy pintando ese lugar que es tan detallado. Aquí apliqué un rojo y quise hacerle como unas chapitas que le decimos aquí, pero no me salió. El momento en que el rojo se secó, se perdió la intensidad del rojo, y encima de eso fui colocando otra capa y otra capa. Al final me quedaron colores muy fuertes, muy oscuros, y ya pues el rojo se fue perdiendo poco a poco. Vamos a trabajar esa parte del donde está la sombra, porque la luz supuestamente viene de derecha a izquierda. Y bueno, eso tal vez es la parte del cabello debía haberlo dejado un poco más claro, pero ya está en la acuarela, como que ya aplicas el color y es difícil de volver a sacar. Tienes que tratar de no cometer muchos errores. Y aquí empecé a ver un detalle bien interesante. El rostro me parecía muy rojizo, y empecé en mi mente estaba como que, ay, ¿qué he hecho así? Voy a tener que hacer este trabajo, pero bueno, fuimos continuando, y eso es el aprendizaje. Creo que sí, creo que de esa manera aprendemos y ya está. Una vez que ya terminé, incluso fui retocando una y otra vez la parte del rostro.
Y aquí están ya la parte de la nariz, con mucho cuidado. Creo que algunas partes lo fallé, pero bueno, de esa forma aprendemos muchas cosas. Tal vez en la acuarela es un poquito complicado porque es que no tienes mucho margen de error. Tienes que... Pues, tal vez sí se puede borrar algo, pero no al 100% como otras técnicas. Y ahí fui trabajando lo que son las sombras. Y aquí fíjense, estoy colocando más rojo, queriendo lograr ese color rojizo del rostro, de las chapitas que decimos. Y nada, pues no salía y dije, Dios, ¿qué hago? Pero ya está. Y vamos a ir viendo lo que es el trabajo final. Y pues a ver qué tal, si les gusta o no. Y creo que aquí exageré un poquito con el anaranjado y con el rojo. Aquí a este lado quise darle unas sombras. Aquí está la parte de las pestañas, que es algo característico que estoy haciendo. Creo que estoy agarrando ese estilo poco a poco. Aún no tengo un estilo muy definido, pero sé que poco a poco vamos a ir logrando lo que es el estilo. Y bueno, me parece interesante colocar las pestañas de esta manera y eliminar lo que son los párpados. Y vamos a ir dándole algunas sombras aquí en el ojo. En un tiempo recuerdo que las sombras hacía de color violeta y sale interesante, pero lo malo es que cuando utilizas el violeta en los ojos, pareciera que tuviese un morete ahí, como que le hubiesen golpeado. Y mis compañeros, cuando estaba estudiando artes plásticas, me decían, pareciera que le hubieran golpeado, pareciera que le hubieran dado un puñete y está ahí ese morete que le hiciste. Y entonces empecé a cambiar esos colores, aunque vi que puede salir algo interesante. Depende, tienes que encontrar un estilo, y si es tu estilo y lo logras muy bien, si le gusta a la gente, pues felicidades. Yo no lo logré, pero creo que con trabajo y esfuerzo se puede lograr. Aunque violetas, colores verdes, etcétera, se puede utilizar en el rostro. No es que no, sí se las puede utilizar. En la parte de los ojos creo que al final me faltó colocar un poquito más de sombra. Aquí estamos colocando una sombrita en la parte de arriba. Pero en la parte de los ojos es algo que hay que trabajarlo con un poco más de detalle. Creo que me faltó la parte de los ojos, darle más detalles para obtener más volumen. Pero bueno, seguramente en la siguiente ilustración vamos a trabajar mucho más eso. La parte de debajo del cuello y todo eso me costó un poquito más. Ya que la anatomía, el estudio de la anatomía, ya cuando vas pintando, es más complicado. Me di cuenta que sí es mucho más complicado. Hay que estudiar mucho más, hay que practicar mucho más. A pesar que me la paso dibujando mucho lo que es la parte de la anatomía, ya cuando realizo la pintura y todo eso, como que se me fue perdiendo algunas líneas, algunos trazos, y eso no está bien. Voy a ver la manera de solucionar esto en las siguientes ilustraciones, pero creo que no salió tan mal. Como estaba este lado en oscuro, esta parte de la piel, como estaba en una oscuridad, entonces tal vez no pude disimular algo, pero muchos se darán cuenta que no está muy bien. Bien, entonces aquí vamos realizando lo que es la parte del rostro. Le puse un pequeño tatuaje ahí. Al principio este tatuaje en el dibujo era bastante cargado y fui borrando, y al final me quedé con algo muy sencillo. Los tatuajes en realidad no me gusta, digamos, no tengo yo ningún tatuaje, pero sí me gusta en las ilustraciones colocar tatuajes. Es algo muy interesante. Creo que es todo un estudio de los tatuajes. Se ve muy bonito en las ilustraciones. Y le dejé un tatuaje en el hombro. Bueno, no sé si la anatomía está muy bien, esta parte del hombro. Creo que está un poco entrecortado. Creo que me faltó un poco más de plasticidad y suavidad. Suavizar un poco más con el cabello y la parte del cuello y todo eso. Hay una línea muy fuerte que no me gustó, pero bueno, ahí está.
Ahí están las orejas. Creo que esta oreja de su oreja izquierda debió ser más grande. Estaba más grande, pero lo reduje. Trataban de hacer del mismo tamaño del otro, pero me salió más pequeña al final. Y aquí noté un detalle de estas acuarelas y del papel. El papel no es de un buen papel. Y estaba haciendo el seco sobre húmedo. Y estaba cargando con bastante intensidad. Y fíjense, hay un del tatuaje como que se corre un poco la pintura. Y es un detalle que encontré en estas acuarelas y en el papel. Escuché decir a muchos artistas y a muchos expertos en esto de la acuarela que el papel es muy importante. Una mala mancha en un buen papel resulta ser algo muy atractivo. Entonces el papel también influye mucho. Creo que en esta cuestión fue... es decir, el papel tuvo que influir mucho para tener ciertos errores. Pero estos son materiales bastante económicos y hay que probarlos, hay que ver qué tal para poder, es decir, juzgarlos. No creo que sea conveniente empezar por materiales bastante caros para empezar a pintar con acuarelas. Creo que es bueno empezar por materiales económicos. Y escuché decir a alguien, mientras si en los papeles, si en los materiales económicos te sale muy bien, es que ya estás preparado para utilizar materiales caros, materiales profesionales. En cuestión de la acuarela, en cuestión de los papeles, etcétera, cuesta bastante caro. Es muy caro, hay que ahorrarse bastante dinero para poder comprarse materiales de muy buena calidad. Pero estamos haciendo la prueba en esto de los materiales económicos. Y vamos a intensificar un poco esta parte del cuello que quedó un poco opaco. Cuando seca estas acuarelas, seca algo opaco. Es un detalle igual que hay que tomar en cuenta. Tal vez no es mucho. Claro que estoy trabajando en un papel, no es un papel bueno. Es un papel así como que escolar, podríamos decir. Y hay ciertos errores. Entonces aquí empecé a jugar ya, es decir, trabajar el fondo. Creo que debí dejar algo aguado. Creo que debí haber hecho esa mancha, la que ven ahorita, y dejarlo ahí. Pero no, empecé a manchar más, empecé a complicarme. Empecé a darle vueltas y vueltas. Como que empecé a utilizar mucho azul. Luego me fijé y dije, no hay mucho azul por aquí. Voy a aumentar un color más oscuro, y a medida que fui avanzando pues me compliqué mucho más. Se perdió ese detalle que hice al principio y ahí está. Pues, al final no quedé conforme con el fondo. Es algo que no debería haber hecho, ¿no? Entonces, bueno, fui haciendo más azul y creo que me olvidé de combinar con algunos colores. Creo que debí utilizar algunos rojos, pero utilicé azules con verdes y ahí quedó así. Incluso creo que es un error fatal. Empecé a trabajar esta parte de las hojas, que es lo último. Vamos a hacer otro video en el cual vamos a explicar sobre lo que es lo negativo en las acuarelas. El negativo en las acuarelas sería el negativo en las acuarelas. Es muy interesante esta técnica. Tienes que tener mucha paciencia, y pues para avanzar el proceso de esta técnica utilicé la secadora. Una vez que hice la primera capa, para acelerar el proceso, pues con la secadora fui acelerando el secado de la primera capa y fui dejando algunas hojitas ahí, y aquí es como que volví a redibujar las hojas de la primera capa del dibujo. Entonces ahí lo dejé, mezclé el mismo tono del color y empecé a dibujar otras hojitas. Y las primeras hojas que al principio lo dejé, que no pinté,
tampoco en este caso. Entonces fui cuidando eso y empecé a como que dibujar otras hojitas, dejándolo con sería la segunda capa, dejando la segunda capa de acuarela. Y aquí sí hay que tener bastante paciencia. Les aconsejo tener esa secadora. Bueno, no entré en el video en la parte que me ven ahí secando ahí con la secadora, pero sí utilicé y me fue bastante útil, es decir, utilizar esa secadora. Y a medida que voy aplicando las capas, como que voy intensificando un poco más, voy utilizando más azul. Y aquí está la tercera, y voy dibujando otras hojas y voy oscureciendo un poquito más. Y es como se ve: primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano. El detalle es tener paciencia, es decir, no perderse en las hojas, darse cuenta dónde van a ir unas ciertas hojas. Y el dibujo que tenía ahí, pues al final no lo tomé en cuenta, como que ya empecé a hacer mis propias hojas ahí con la misma pintura. Es como dibujar ya pintando con las acuarelas. Y me divertí mucho, es algo muy divertido, que al principio yo estaba, como fui trabajando el fondo, el rostro y todo eso, y dije, ¿y esta parte cómo lo voy a hacer? Y era que me la pasaba pensando, y las hojas, y ahí está el resultado. Fíjense, las hojas, quedó muy interesante. Fui colocando algunos detallitos, es decir, de las hojas, las pequeñas ramitas que tienen, esa textura, y pues me quedó algo me gustó mucho, la verdad. ¿Se puede mejorar? Claro que sí. Aquí en la parte de los ojos, las pestañas, como que no estaba muy conforme, y fui intensificando. Igual la parte de los ojos, como que estaba muy arriba la parte del iris, y lo quise pues agrandar un poco más para que se vea más grandes, ojos más grandes. Fui oscureciendo un poco esta parte del cuello para abajo, hacer algunos detalles, algunas sombras por aquí y por allá. Y como les había mencionado, como que no seca muy bien, entonces ahí está. Vamos quitándole el masking, y pues me fijé y como que le faltaba algunas sombras. Dije como que no estoy muy conforme con este trabajo, pero bueno, entonces ya le voy a dar algunas sombras. Ahí están algunas sombras. No sé si lo fallé o lo arruiné. Una vez que terminé dije, era que lo deje como está. Llegué a este punto donde están viendo, y ya como que me fui arrepintiendo. Dije, no era que lo deje así, pero era necesario colocar aquí unas sombras, porque en el cabello pues se genera una cierta sombra. Pero bueno, es que no sabemos cuándo está terminada una obra. Creo que yo termino una ilustración cuando ya me cansé, ya estoy cansado, ya no de más. O a veces el papel mismo te dice, ya no me toques más, ya está. La misma acuarela, dices. Entonces acá, por ejemplo, lo oscurecí un poco más para darle más contraste. Y aquí fue un pequeño dolor de cabeza dándole estas sombras, pero creo que no quedó muy mal.
creo que quedó aceptable. Espero les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad.